Cedeño. En estos momentos daremos inicio al conversatorio El fin de una brecha, literatura y sororidad, una charla sobre el papel de las mujeres en la literatura latinoamericana. ¿Cómo se asume la literatura de mujeres en medio de una sociedad patriarcal? ¿Es la escritura una forma de sororidad? ¿Cuál es el lugar del cuerpo en sus poéticas narrativas? ¿Cómo se articulan las redes de sororidad en sus generaciones? ¿Y es posible hablar de una literatura femenina o feminista? Organizada por la Feria Internacional del Libro Quito Virtual 2020, tendrá una duración de 1 hora. Participan Roxana Landívar, Gabriela Ponce, Andrea Crespo Granda y Gabriela Cabezón Camara. Le invitamos a ponerse cómodo, recordándole que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior de su pantalla está el icono de mensajes para que pueda realizar sus preguntas. Que lo disfruten. Hola Gaby, la otra Gaby, Roxana, Andrea, qué gusto poder saludarles, tenerles aquí reunidas en la FIL Quito. Qué pena no poder estrecharnos, abrazarnos, ¿no? Qué terrible. Pero les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por aceptar estar en esta mesa, que es una mesa para ustedes, es una mesa de mujeres. Yo realmente no tengo mucho que decir aquí, más me gustaría muchísimo escucharles. Estaré al final para ver si hay preguntas del público. No sé quién desea empezar o en qué orden han decidido, o lo hacemos, lo decido yo, cómo lo quieren hacer. Podría empezar yo porque la verdad es que traje más preguntas que respuestas. Bueno, sí, quizás una mesa más de preguntas. Podría ser Roxana, Andrea, y luego Gabriela Ponce, y luego Gabriela Cabezón Cámara. ¿Les parece bien? Ya, muy bien. Entonces, bienvenidos todos los asistentes también. Muchas gracias por estar aquí. Adelante, Roxana. Bueno, hola a todas, a todos. Muchas gracias por permitirme estar aquí compartiendo esta mesa con escritoras que admiro tanto. Bueno, Andrea Crespo todavía no he tenido el gusto de leerla, pero quería expresar mi amor públicamente y decir que admiro mucho la obra de Gabriela Ponce y Gabriela Cabezón Cámara. Y bueno, yo me estuve preguntando si debía usar este corto tiempo para hablar sobre la escritura, más sobre la escritura, sobre la literatura, que es nuestro tema, o ir un poco más a lo social, porque finalmente, bueno, está también el tema de la sororidad. Y bueno, respecto a eso quería decir que, bueno, como sabemos, la sororidad es esta herramienta política que nos ha dado el feminismo y que nos ha permitido crear alianzas. Sin embargo, como con todo hay estas brechas internas, ¿no? De raza, de clase, de géneros. Sin embargo, creo que es posible crear como intereses comunes, ¿no? Y esto lo decía porque, bueno, dado el contexto y un montón de cosas que han estado pasando, creo que eso requiere un poco que sigamos discutiendo la eterna discusión de separar la obra del autor, ¿no? Lo digo porque, bueno, hace unas semanas estuvo pasando el debate de Boca River de Maradona. Yo quería que Gabriela Cabezón Cámara hable un poco de eso, si tiene ganas, porque también creo que debe estar harta. Pero bueno, eso me parece importante, también trayéndolo como más a nivel local. Creo que no tiene mucho sentido ponerse bueno, a preguntarse si hay que seguir consumiendo películas de Polanski o hablar de Maradona ahora que está muerto, ¿no? Creo que hay que accionar desde lo que tenemos a la mano, que es lo local, nuestros contemporáneos y quienes tenemos al lado, ¿no? Y, y quería hablar como de Ecuador particularmente, porque bueno, la mayoría somos de acá de Ecuador y quienes nos están viendo. Y bueno, como sabemos o no sabemos, es un país lleno de escritores, de artistas con denuncias, con scratches.
a los cuales muchas veces no se escuchan estas denuncias. Y bueno, yo quería hablar de esta imposibilidad de la sororidad que hay cuando se trata de tal autor consagrado, canonizado, que bueno, que es mi amigo, entonces no hago nada al respecto. Y eso, como que más plantear es la pregunta de cómo lo ven, y, y también yendo un poco, porque por ahí tenemos una pregunta sobre lo generacional. Y, y yo sí noto que hay como cierta radicalidad en las nuevas generaciones, ¿no? Pienso en Argentina cuando se habla de la revolución de las pibas, como se dice cuando se estuvo debatiendo de la ley del aborto, ¿no? Las locas del pañuelo verde, comparándolas con las madres de Plaza de Mayo. Entonces, esa radicalidad a veces, a pesar de que a veces caiga en exageraciones o en justamente reproducir estos modelos como punitivos y persecutorios, que justamente todo en lo que estamos en contra, a pesar de eso creo que esa radicalidad a veces ha sido acertada y necesaria, y yo sí noto que hay como una brecha generacional en ese sentido, más que nada con los señoros, ¿no? No tanto con escritoras o artistas mujeres, pero quería como también, igual estaba ahí la pregunta, pero la tomo para preguntar de nuevo cómo ven esto, ¿no? En sus generaciones. Y, y también, bueno, tener en cuenta que la discusión es distinta según el lugar, ¿no? Pienso que en Argentina, por ejemplo, fue posible que se dé este debate tan grande de Maradona y el feminismo justamente porque el movimiento allá está muy avanzado, o sea, es algo que se ve en las movilizaciones de miles y miles de personas, en que está a punto de aprobarse la ley del aborto, en la ley Micaela de género que está en las universidades y en los colegios. Y creo que por eso es posible como escarbar más en las discusiones y plantear como redireccionar el feminismo, redireccionar las discusiones. Pero comparándolo con Ecuador, por ejemplo, que es un lugar donde tenemos nuestras movilizaciones son de menos de 1000 personas, donde tenemos plantones de 50 personas, yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo en ese contexto, o sea, me parece que es irresponsable, ¿no? Que se generen discusiones de si separar o no la obra del autor. Y bueno, justamente últimamente escuché mucho esta frase de que hay que aceptar habitar la contradicción, ¿no? Y yo me pregunto, ¿por qué aceptar habitar esa contradicción cuando esa elección implica no empatizar con el sufrimiento de otra mujer? Entonces eso, como dejo un poco el tema para ponerlo sobre la mesa, porque creo que es algo que acá se discute más en espacios de política o de activismo, y creo que es hora de traerlo a la literatura. El otro día una amiga me comentaba que en las mesas de ferias y demás, recién hace 5 años o menos, se está hablando de feminismo. Entonces, también creo que hay que tener en cuenta que el hecho de que ahora estemos hablando de esto, y bueno, de que tengamos, por ejemplo, las escritoras increíbles que ahora se están leyendo en Ecuador y afuera, que ahora estén sucediendo estas cosas, no significa que hayamos alcanzado nada, no es el fin de ninguna brecha, me parece. Entonces eso, como dejar un poco el tema y preguntar si ven que esto es así, y cómo lo ven cuando alguna amiga, mujer, compañera de la literatura y demás no toma posición con estas cuestiones, especialmente no por una cuestión de señalar a la otra y esto de la mala feminista, sino porque realmente es una cuestión de que al hacer eso se siguen normalizando estas violencias y se siguen reproduciendo, ¿no? Entonces eso dejo el tema y aprovecho para decir que, bueno, apoyo a Ana Cristina Barragán y todo esto que está sucediendo con las denuncias a Mateo Kingman. Y eso, bueno, cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, todos. Bueno, el orden que dijo Santiago, un poco vamos a seguirlo. Voy a la mesa que nos fue convocada, se llama El fin de una brecha, ¿no? Tiene este nombre así un poco como utópico, que se terminó esta brecha, literatura y sororidad. Y son, creo que muchas cosas que tú has mencionado, y me voy a ir hacia un lado un poco
hacia el campo de la literatura, ¿no? Estaba pensando en Siri Osbel. En una de sus intervenciones ella habla mucho acerca de que se tiene o existe una tendencia o un efecto, ¿no? Que se habla, el efecto realce que se tiene en lo masculino y el efecto, no lo dice como sumisión, pero como un menoscabo, ¿no? Hacia lo femenino, pero estos como unos efectos culturales que vienen desde, digamos, que desde los orígenes de las implantaciones de las culturas. Por ejemplo, los cimientos de lo que serían las civilizaciones siempre han sido cimientos en donde los valores que se erigen como masculinos, ya lo sabemos, son los valores que son considerados más hacia el lado de la virtud, ¿no? Por el otro lado está lo femenino, que siempre fue llevado hacia lo misterioso, la naturaleza, por lo tanto domable, por lo tanto sujeto a ser domesticado, ¿no? Y eso, siglos y siglos y siglos, digamos que de procesos culturales, está obviamente no solo afianzado en nuestras prácticas de vida, en nuestras prácticas privadas, sino también en ámbitos como la literatura, ¿no? Es una cosa que a mí siempre me llama la atención, cómo siempre que se habla de esta literatura de mujeres, se trata de abonar o de llevar agua hacia los molinos como que si fuese una literatura confesional, una literatura en donde se confiesa cosas del yo, siempre son íntimas, y esto con, digamos que, con un subtítulo, ¿no? Como quitándole propiedades o como que si fuese simplemente un hacer doméstico, ¿no? Un hacer en donde las mujeres se les elimina, digamos que este proceso de la invención, de esta creación un poco hacia afuera, y siempre se las trata de devolver hacia el territorio de la intimidad como algo mal visto, como que si esta intimidad fuese, digamos que, con menos mérito literario. Y me parece que un poco para ir hacia la brecha, me parece que todavía seguimos teniendo brechas en cuanto a los accesos. La circulación ha sido una circulación de la literatura de mujeres hechas por editoriales muchas veces que han estado en los márgenes, las editoriales independientes, y que poco a poco se ha ido conquistando este terreno, tanto en los accesos de las personas, de las posibilidades de historias que estamos leyendo, pero también de cómo somos leídas. Y cómo ser leídas, y en que yo recuerdo que cuando comencé a, digamos que a publicar, siempre me ponían en los recitales de poesía como el agregado, ¿no? Era como la mascota, y la cuota femenina, ¿no? Era como que una serie de hombres que hacían muy buena literatura y, tenemos una mujer que dice una serie de cosas interesantes, ¿no? Te estoy hablando que eso tal vez hace unos 10 años atrás, en el mundo de la poesía. Y a mí todavía me parece que es muy interesante que cuando se hablan de paneles sobre la literatura femenina, se topen ciertos aspectos que sí, tienen que ver con la política y tienen que ver con el activismo, pero lo que a mí me interesa más que se hable tienen que ver con las narrativas, sobre qué cosas contamos y sobre cómo se cuenta y cómo se posicionan ciertas voces, ciertos tonos, ciertas urgencias y ciertas miradas del mundo. Porque, por ejemplo, cuando se habla de esta literatura hecha por autoras, no es la misma. Pongo, por ejemplo, la ciudad de Guayaquil, que es una ciudad muy presente en la literatura ecuatoriana, siempre ha sido una ciudad muy contada desde el territorio masculino. Es una ciudad que, por ejemplo, para utilizar anécdotas o para utilizar metáforas o recursos literarios, siempre se la trata de esta ciudad puerto, esta ciudad prostituta, esta ciudad que se habla y se odia, pero siempre se la feminiza en un sentido de una ciudad imposible, ¿no? Pero esa es una visión masculina de la literatura y es una visión de los espacios, de los lugares, de la naturaleza, que está poblada la literatura nacional y está poblada el canon. Y nuestras literaturas, por lo general, nuestros cánones están poblados por formas de ver que no son plurales. Y por lo menos a mí como autora lo que me interesa es leer pluralmente, tener pluralidad de voces, tener el acceso a escucharlos. Ahora, ser mujer no es condición de que me va a presentar una visión, digamos, que va a ser, o sea, que va a ser novedosa, es decir, se puede, nosotros también podemos reproducir ficciones que vayan por esta línea. Y un poco para ir cerrando y tratar de contestar tu pregunta que decías sobre acerca de separar el autor de la obra, yo lo hago. Yo lo hago porque me parece que, por ejemplo, en mi caso, yo no le tengo por qué decir a quién qué muerto llorar y qué muerto no. Es decir, me parece que una cosa es mi vida política y mi vida como con quien yo decida relacionarme y a quien yo decida creer, y ese es un aspecto. Pero yo
yo no puedo dejar de ver películas de Woody Allen. Y no puedo dejar de pensar que debería estar en la cárcel. Pero creo que son dos asuntos. El asunto de la justicia, el asunto de las legalidades, el asunto de cómo hacemos que la legalidad funcione, pero por otro lado, no puedo dejar de verlo porque me parecen obras excepcionales y porque me parece que los monstruos tienen una capacidad de creación impresionante, lo cual no los exime de cumplir su pena, pero yo lo veo así, como que dos apartados completamente distintos, pero cada persona lo verá y no tengo por qué juzgar ni ponerme en el plano de que si es que no se hace eso, no sé suficientemente, digamos que no es que se está con las víctimas, se está en contra de las víctimas, me parece que no va por allí el debate. Me parece que hay que reconocer los grados y los niveles de monstruosidad que tenemos todos los seres humanos, reconocer los niveles de silencio y sobre todo reconocer que tenemos que presionar, o sea, lo que tenemos que repudiar muy profundamente son como nuestros sistemas de justicia y como nuestros sistemas de representación a nivel de medios, a nivel de cultura, hacen de la víctima sentir vergüenza y hacen más fácil la vida a un agresor, más no lo que se hace como producción artística. Pero esa es mi postura y probablemente no sea compartida una gran cantidad de personas en el momento en el mundo contemporáneo. Javi Ponce, creo. Hola, qué bonito estar aquí con estas mujeres hermosas y bueno, también con Santiago y con quienes nos acompañan. Sí, creo que Rosana ha planteado una serie de preguntas que creo que la riqueza precisamente está en la complejidad de dar respuestas. Creo que yo también me quedo en la pregunta, no tendría una respuesta cuando Andrea dice yo sí puedo separar, yo inmediatamente digo yo no, pero tampoco es una respuesta definitiva, ¿no? Tampoco es una respuesta que está muy clara, ¿no? A mí lo que me pasa es que normalmente me deja de interesar esa producción artística. Me pasa inmediatamente, es una respuesta muy visceral, pero es una respuesta que se da, digamos, porque para mí además sí, pues en la obra se juega el escritor, la escritora, está la vida y la obra están operando de manera simultánea en un cuerpo, entonces son cuestiones muy complejas que sin embargo agradezco a Roxana haberlas traído porque creo que son súper importantes, otra vez, no para dar respuestas definitivas, sino para que esto siga provocando preguntas que nos interpelen, ¿no? A mí y creo que también tiene que ver con la brecha generacional que menciona Roxana, ¿no? Yo he tenido conversaciones con mi hija adolescente sobre esta cuestión de Maradona y muchas otras, y sus posturas son definitivamente muchísimo más jugadas que las mías, como siento que fueron las mías con respecto a mi madre, por ejemplo, ¿no? En algunos aspectos. Entonces siento que ahí sin duda se están dando pasos súper importantes, pero creo que a mí lo que sí me interesa de la literatura es la posibilidad de que explore esa ambigüedad, esa complejidad definitiva de una respuesta, ¿no? Entonces, creo que esa es una literatura para mí feminista, ¿no? Más que una literatura de contenidos, de respuestas definitivas, una literatura que interpela a los modos tradicionales de contar, por ejemplo, ¿no? Que interpela a las voces establecidas, a quién está representando, a quienes están representándose, es decir, que también se hace preguntas sobre y quienes no, pero que tampoco se atreve fácilmente a hablar por otros. Es decir, creo que ahí se están jugando unas preguntas que para mí son preguntas feministas dentro de la literatura. Y también me interesa mucho esto de la sororidad, porque sí siento, como tú también, que es una estrategia fundamental del feminismo, que también está habilitando otras maneras de comunidad y de afecto que para mí son importantes, y voy a traer a colación una o dos anécdotas que he vivido últimamente que han sido muy significativas con respecto a esto. Una de ellas se da a partir de un taller, les comparto, porque es una anécdota, pero me parece muy lindo como para abordar el tema de la sororidad. Estoy siendo parte de un proceso, un ejercicio de escritura colectiva de una serie de dramaturgas que nos juntamos para intentar escribir una obra de teatro juntas. Es un ejercicio de escritura en comunidad, ¿no? Y recién nos estamos conociendo, esto está en el marco del Festival de Mujeres en Escena, y el primer día que comenzamos a hablar, ¿no? Y que comenzamos a leer
menos ya estamos hablando entre nosotras, se ha generado un clima de intimidad y estamos hablando de nuestras heridas, estamos hablando de nuestras sangre, estamos hablando de nuestros hijos, estamos abriendo un espacio de vulnerabilidad y de exposición que creo que hace que nuestra posibilidad de comunidad y de escritura sea distinta. ¿No? Siento que esa posibilidad de vulnerarnos a la una con la otra, de exponernos, es una condición que habilita una posibilidad de escritura incluso colectiva, ¿no? Me encantó la iniciativa de una escritura colectiva porque precisamente tensa también la idea del autor y de la autoridad y de todo lo que implica un ejercicio de escritura en donde la autoría pasa a un segundo plano. El teatro es un sistema profundamente jerárquico y patriarcal en donde la voz del texto y de... Creo que estoy con la conexión mal. ¿Se me escucha? Sí. Bien. Es que Sí, me te salgo. escuchamos. A veces como que medio se corta, pero sí te escuchamos bien. Nada, decía que en el sistema teatro, que es un sistema profundamente jerárquico y patriarcal, también una experiencia de grupalidad y de teatralidad feminista y de escritura feminista también se plantea justamente interpelar unos modos tradicionales de escribir, de quién escribe, ¿no? de reconocimiento de la creación. También eso creo que es la virtud, no sé si es una característica, no sé si es así, pero yo lo siento de las mujeres, ¿no? Como que las mujeres tenemos, yo hace poco fui parte también de una residencia de escritoras, y un grupo de argentinas de teatro nos decían que efectivamente ellas pueden hacer creación plenamente colectiva porque son solo mujeres y no están seguras y están todo el tiempo cediendo la dirección y haciéndose preguntas y esa suerte de inseguridad sobre el trabajo, ese habernos acostumbrado a no estar seguras sobre lo que hacemos, habilita la posibilidad de estar juntas en la creación y de un modo distinto de abordar la creación. Entonces, esas son las formas que yo siento que me interesan, que cuestionan profundamente esos modos tradicionales, en el caso del teatro, de crear, ¿no? Jerárquicamente, por ejemplo, en el caso de la escritura, de, por ejemplo, no sé, posibilidades de comunidades de escritoras que estemos escribiendo juntas, que nos estemos leyendo y otra vez vuelvo sobre esta cuestión de que ese feminismo, ¿no? También volviendo un poco a la pregunta que se hacía, ese feminismo entonces no se juega en el plano para mí de los contenidos necesariamente, sino de cómo estamos subvirtiendo una serie de formas, de modos hegemónicos que nos han dicho, así se escribe, esta es la manera correcta, esta es una buena escritura, y nosotros estamos interpelando, siento que lo estamos haciendo las mujeres, pero obviamente que habrán hombres que y lo han hecho, sin duda históricamente, pero creo que las mujeres, y eso es lo que a mí me convoca profundamente de esa escritura, es que estamos interpelando esos modos de escribir, ¿no? Para mí siempre cuento que el haber aprendido ayer María Auxiliadora Valladares decía algo que me encantó y decía que ciertas lecturas de mujeres a ella le enseñan a leer cada vez diferente, ¿no? Siempre es una apuesta por un nuevo aprendizaje a la lectura. Y creo que a mí me pasó eso, me pasó con Clarice Lispector, me pasó con Krista Wolf, me pasa con Gabriela Cabezón Cámara, me pasa con Gio Rivero, ¿no? Me pasa con Daniela Alcíbar, que cuando las leo, tengo que aprender a leer, porque eso que sabía ya no me sirve, ¿no? Que es lo que no me pasa cuando leo toda esta escritura masculina canonizada que nos enseñan en la academia, pero también que la cultura nos está todo el tiempo imponiendo. Entonces siento que esa posibilidad también de aprendizaje quiere decir que esas mujeres están todo el tiempo inaugurando una escritura, ¿no? Y creo que ahí se juega el feminismo en la literatura, para mí. Y al igual que Rosana, aprovecho este espacio para el apoyo a Ana Cristina Barragán, que con una enorme valentía ha
socializado un proceso de violencia del que fue víctima y bueno, me solidarizo con ella, con un montón de mujeres que siguen viviendo esas experiencias en todos los ámbitos, ¿no? Y en todos los sectores. Bueno, por ahí puedo dejar también más preguntas, creo igual, Roxana, y dar la palabra a la Gabriela. Bueno, hola Gabriela, hola Andrea, hola Roxana, hola Santiago. Bueno, un placer estar acá. No se me arma el peinado porque acá hace mucho calor y el ventilador me manda el peinado para allá, a veces me muevo para allá, se me corre para allá. Así que No, tengo está esa lindísima, preocupación, tranquila. además de estar encantada de estar escuchando acá a las colegas. Por supuesto, estoy un poquito afuera de lo que de algo de lo que está pasando en Ecuador en estos días. No sabía de lo que están hablando. De hecho, mientras hablaban, estuve googleando un poco para terminar de entender. Así que disculpa si me vieron hacer cosas con las manos, era solo que me estaba informando, porque esto de la distancia tiene sus bemoles, ¿no? Y bueno, me gustaría más estar allá con ustedes en este momento y seguro me voy a quedar con ganas de seguir la charla. Espero que haya oportunidad en algún momento. Plantearon un montón de cosas y es difícil para mí hacer algo más que sumar preguntas, creo. Hay algo muy... Bueno, en este momento en mi país se está debatiendo en el Congreso, en la Cámara de Diputados, la ley de aborto. Es una ley por la que venimos luchando hace 13 años. Es una ley muy importante, ¿no? Porque lo que se está discutiendo es que nos negamos a seguir siendo máquinas reproductoras y queremos ser humanos en un sentido pleno, o sea, con soberanía sobre nuestro propio destino, ¿no? Quiero gestar, quiero ser madre, no quiero, que parece, bueno, increíble, pero en mi país y en toda Latinoamérica y en buena parte del mundo, en casi todo, hay niñas de 10, 11, 12, 13, 14, 15 años obligadas a parir. Por supuesto, el 99% de las veces son víctimas de abusos y de abusos intrafamiliares, lo que le suma horror al asunto. Entonces, estamos hablando de cosas muy elementales, ¿no? Que tenemos que estar discutiendo todavía. Y que tenemos que tratar de conquistar sin parar, sin parar. Acá también, hace 20 años, eran 1000 personas, o 50, o 500 en la plaza. Y hace 5 o 6 fuimos, no sé, 1 millón, todavía me acuerdo y me estremezco. Cuestión de insistir. Porque es algo que necesitamos todas, todes, y todos también, aunque ellos no se den cuenta. El mundo que estamos tratando de construir es más hermoso para todos de verdad. Hay estadísticas de los países nórdicos donde las conquistas feministas están más avanzadas y, por ejemplo, los varones viven en promedio 2 o 3 años más que el resto de los europeos. Y esto empezó a pasar a partir de determinado momento histórico en que las leyes cambiaron en un sentido feminista. Y con esto nada, quiero decir que se van a terminar dando cuenta que también les conviene, que va a ser genial cuando se enteren, porque son casi la mitad del mundo, ¿viste? Tienen que, hola muchachos, despiértense, les va a gustar a ustedes también, les juro, está bueno. Y después, un montón de cosas. Respecto del nombre de la mesa, que es muy lindo, suena muy bien, me gusta esa la che y la R, suavecita de sororidad. Que tenga que haber una de estas mesas significa que no se acabó ninguna brecha. Y siempre me resulta muy interesante cuando voy a las ferias y veo que hay una mesa de literatura de mujeres, una mesa de literatura de afrodescendientes, una mesa de literatura de indígenas. Perdón, yo debo entender, me puedo permitir inferir de eso que la literatura tiene genitales, y son, no sé cómo se dice allá, pero no decía una guarangada, acá diríamos
pijas y huevos, y además tiene raza, es blanca, y además, no sé, mesas de literaturas de pobres nunca vi, pero falta poco para que inauguren una literaturas de clases bajas, todavía no lo han hecho. Pero esto sucede porque se está dando cuenta de una realidad, y es que hemos creído que era así, y si lo pensás así, lo pones en negativo, es tan loco, tan loco, tan loco, así que la literatura tenía genitales, pero habernos avisado y nos dedicábamos a otra cosa. Viste, es muy loco si lo pensás. Tiene genitales, tiene etnia, tiene clase social, mira vos. Y lo que me parece a mí que hay una postura feminista es el mero hecho de escribir lo mejor que podés, estás agrandando el campo. Ya eso solo, el mero hecho de ser y de trabajar en lo que te gusta, ya ahí hay una postura feminista. En el hecho de generar alianzas con colegas o con otras mujeres o personas que pertenezcan a distintas minorías, no solo de género, sino de todas las que estábamos hablando, también hay otra cuestión feminista. Y a veces esto se dice y parece raro, ¿no? Ay, tenemos que hacer alianzas. Los muchachos se la pasan haciendo alianzas. Las hacen, no sé, acá cuando van a jugar fútbol. Y después se toman la cerveza y nada, y surge naturalmente. Bueno, nosotros nos juntamos, nos jugamos a lo que se nos dé por jugar, depende cada una. Al fútbol, al vóley, a las cartas o al Pictionary, y también se nos generan alianzas. Es naturaleza, es así, te juntás y empiezan a surgir estas alianzas. Son muy productivas. Por otra parte, en Argentina, por lo menos, y creo que en gran parte de Latinoamérica, pero vieron los problemas de circulación que hay entre nuestros países, de los libros, todavía, o sea, es horrible que sea casi imposible conseguir un libro de un colega de Latinoamérica en cualquier otro país que no sea el propio, ¿no? Aún cuando edites en grandes editoriales, aún en las medianas con fuerza, de cualquier manera es muy difícil de encontrar, y eso también es una alianza que es urgente que hagamos, ¿no? La alianza de nuestra América, es súper importante. Y decía, en Argentina hay un momento como curioso en el que no es que se edita mitad de un género, mitad del otro, ni mucho menos, pero ha sucedido que se nos ha empezado a leer a las mujeres y con bastante énfasis y con bastante felicidad. Está sucediendo y eso puso a algunos autores a la defensiva. Y también yo también pienso, es muy raro, chicos, ¿por qué a la defensiva? Si no les estamos quitando nada, hay lugar para todas, para todos, para todes. Y siempre me parece como increíble tener que aclararles, che, no, relax, hay lugar para todos. Respecto de Maradona, yo no hablé mucho del tema. Yo escribí un texto sobre Maradona y después no hablé más del tema, no di entrevistas, no di nada, porque ¿por qué no? ¿Qué sé yo? Lo que tenía para decir lo dije en ese texto. Y eso también es como raro, ¿no? ¿Viste cuando escribís un poema, un cuento, una novela, y después te preguntan qué dijiste? Lo que leíste, mi vida, dije. Es como curiosa siempre tener que estar diciendo lo que uno quiso decir. Una lectura no necesita que el autor aclare. Una lectura es un encuentro, ¿no? Entre autor-lector, autora-lectora, autor-lectore. De todas maneras, yo no sé, si fuera de la Argentina, salvo en Nápoles, y si la gente más joven, que además que no vivió ni en Argentina ni en Nápoles, sabe todo lo que fue Maradona. Era machista, sí. Murió hace poquito, tenía 60 años, fue nacido y criado en uno de los antros más machistas del mundo, que es el del fútbol, cosa que se está quebrando ahora con las compañeras futbolistas que la están rompiendo, pero con un esfuerzo enorme, enorme, enorme. Las chicas se matan para poder jugar, por supuesto, y como en casi todas las áreas les cuesta más que
que a los muchachos esto de jugar. Pero bueno, ya pasó en el tenis y pasó. Y que bueno, hay que seguir adelante, hay que seguir adelante, vamos a poder. Maradona era, creo que vos, Andrea, hablabas de brechas en la sororidad y hablabas, o vos, Roxana, hablabas de la racialización, la clase social, los géneros. Maradona nació siendo lo que en mi país se llama negro, y se lo llama con mucho desprecio, y es muy doloroso escucharlo, y la gente lo dice mucho, pero mucho, no un poquito, se dice mucho, y es con un desprecio absoluto, es una descalificación, pero espeluznante todavía hoy en mi país. Nació en una villa, Villa Fiorito, al costado, que está ahí al costado del riachuelo. Yo no les puedo explicar lo que es el riachuelo, es uno de los cauces de agua más poluidos del mundo. La gente ahí tiene plomo en sangre, que si se la sacaran podrían hacer un submarino por cuadra, O sea, en un lugar poluido, pobrísimo, racializado. Él no tenía derecho a nada y era despreciado por nacimiento. Bueno, tenía un talento tan extraordinario que logró romper esas barreras. Y después, era muy hermoso verlo jugar. Vos te sentabas cuando eras chica, yo no era tan chica, pero era un poco chica, con mi papá, con mi mamá, con mi familia, con quien yo tenía una relación de mierda, y ese rato era hermoso, y era un encuentro hermoso, y él hacía cosas increíbles. A mí el fútbol no me interesa, pero yo lo recuerdo, era como ver un bailarín, era Nureyev jugando a la pelota, realmente era algo muy extraordinario. Entonces están todos esos ratos de felicidad. Después, él tomaba posiciones políticas muy progresistas, siempre del lado del pueblo, y eso también se agradece, ¿no? Muy progresista, por lo menos en lo que se considera progresista en mi país. Yo creo que de ustedes también, por lo que sé. Y sí, era machista, pero tenía todas estas dimensiones. Y que yo vea todas estas dimensiones no significa que no vea todo ese machismo. Pero yo no le voy a pedir a Maradona lo mismo que le podría pedir a un jugador de fútbol de 25 años, que sí ha visto y ha aprendido, porque estamos trabajando en eso de una manera muy intensa en todos los ámbitos de la nación, en los colegios primarios, en los secundarios, en las universidades, ahora hasta en los clubes de fútbol creo que hay comisiones de género. Entonces no le puedes pedir lo mismo. Sí podés censurar sus actos censurables, sí podés criticar sus actos criticables, pero la dimensión de fiesta y de alegría que Maradona nos dio a los argentinos se agradece. Y el día que se murió yo me puse triste, como no sabía que me iba a poner. No tenía idea. Y como me pasó a mí, nos pasó a muchísimas feministas argentinas que la venimos militando y remando hace años, que fuimos parte de Ni Una Menos, y gente que militó más que yo, pero ni hablar también. Y después, la cuestión yo creo más en la batalla cultural que en el feminismo punitivista. Pero por supuesto que también apoyo cuando alguien denuncia violencia de género. O sea, también va mi apoyo a la colega de ustedes. Me parece que son como diversas maneras de encararlo, y que por ahí ni siquiera haría falta pelearse, porque también la idea de que tenemos que tener una manera de hacer las cosas y no 100 y complementarlos es muy patriarcal. Así que hay una sola manera de hacer las cosas, poca cosa más machista en la vida he escuchado. Tenemos 1000 maneras, vamos luchando de diversas maneras, nos vamos apoyando de diversas maneras, y con todas esas maneras se va construyendo, no con una sola. Bueno, eso es lo que se me ocurre decir. Por otra parte, adhiero a lo que enfatizaba Gabriela respecto de que la literatura también es una manera de contar las cosas. No solo tiene que ver con qué sujetos representas. Ahora estoy pensando en mi colega y querida amiga Selva Almada, que en general escribe libros en los que
los protagonistas, los personajes son todos varones. Es una escritora del carajo. ¿Por qué? Por cómo escribe, por cómo lo representa, por desde dónde los ve. Y me parece que algo de lo que nos tenemos que hacer cargo es de que nosotros escribimos en sentido fuerte, hacemos literatura. Y poco a poco, si las mesas siguen siendo literatura de mujeres, literatura indígena, literatura de va a haber literatura de varones también. Y otra cosa que quisiera decir es que acá en Argentina la literatura del yo es una corriente muy fuerte y que hacen varones y mujeres, y que dejó de tener esa, que por otra parte siempre le hicieron los varones también, como dejó de tener esa cosa medio despectiva que tenía, ¿no? Esa consideración como, no sé, de desprecio, esa cosa horrible que había. La literatura es literatura, se trate de lo que se trate, y si hay una prosa viva, vibrante, y una búsqueda y un laburo, si es del yo, de ellos, o de leyes, o de lo que fuera, a mí me parece que no es lo más central. Y no se me voy a callar porque se va a pasar toda la hora, ya está. Tenemos una pregunta que nos hace otra gran escritora ecuatoriana, Solange Rodríguez Pey. Ella pregunta a Andrea Crespo. Podría responder también Gaby y Roxana si quisieran. ¿Por qué piensas tú que la producción femenina narrativa actual se ha vuelto de manera expresa, explícita y cruda? ¿Es una moda, un tiempo histórico, una ola? ¿Cuál sería ese límite? Tremenda pregunta. No pienso que se trate de una moda. A ver, pienso, por ejemplo, en novelas contemporáneas, en autoras como Ojeda, como Ponce, que está aquí, como Daniel Alcíbar, en donde existe una forma muy descarnada o unas formas en donde aparece el cuerpo, ¿no? También pienso, por ejemplo, en autoras como Lina Meruane, también en otros territorios. Pienso que tal vez esta forma o explícita o descarnada de la cual se habla o se aborda en estas literaturas, en estas formas de escribir y de estar frente al mundo, responden a algo, ¿no? Responden a este modo de ver desde el vestigio. ¿A qué me refiero? Nuestro cuerpo no solo siempre ha sido un botín de guerra, sino ha sido un cuerpo muy tratado de una forma muy descarnada, un cuerpo sobre el cual se ha escrito la historia, pero una historia realmente dolorosa, ¿no? Y ha sido un cuerpo silente, un cuerpo callado. Nuestros países, en general, son países femicidas. O sea, tenemos que decirlo, nuestra región es una región femicida. O sea, una región en donde tenemos, como decía Gabriela, que pedir algo tan que parece obvio y tan a mí me duele cuando lo digo porque es como que pedirle al Estado que reconozca mi dignidad. Si me violan y no quiero, tengo que tener derecho a abortar. Y tengo que pedirlo, o sea, tiene que alguien, un tutor, decirme estas cosas, ¿no? Entonces, como hemos tenido este cuerpo tan violentado de unas formas tan brutales, no solo por parejas, no solo por, digamos, que el ámbito de lo privado, sino de una forma muy fuerte por el Estado, es decir, políticas diseñadas para esto, políticas que avalan o silencian esto, que es igual de terrorífico, unos espíritus de cuerpo en los sistemas judiciales, en los equipos, o sea, en los, digamos que, por ejemplo, en el sector musical, también estoy enterándome un poco de esta situación ahora con el caso que están mencionando ustedes, y son fatales, ¿no? Entonces, todo este espíritu de cuerpo aterriza en unos cuerpos desmembrados, violentados, que han sido tratados así. Y a mí me parece que la forma de responder o la forma de indagar o de estar o presentarse frente ha sido una forma muy fuerte y es la forma que corresponde, es decir, ha sido la forma más honesta, más brutal y más, digamos que, no solo la palabra arriesgada, sino la palabra me parece más, más honesta como un valor literario, es decir, de poder contar e ir tejiendo o haciendo, digamos que una geografía de estos cuerpos descartados, de estos vestigios que han dejado con nuestros cuerpos, con nuestra situación de mujeres. Entonces, ¿qué se espera de un vestigio, no? ¿Qué se espera de una fosa común?
que se permanezca en silencio, que se quede callada. Y sin embargo, la misma fosa común, las mismas mujeres encontradas en esas condiciones tremendas y terribles que cada vez vemos. Hace 2 días encontraron a esta chica con 7 meses de embarazo, amordazada y torturada, chicas de las cuales nadie habla, chicas que no dan respuesta nunca, y esto pasa en toda la región todo el tiempo. Y estas chicas, ¿qué se espera de esa tumba? ¿No? Que como está así, se quede en silencio. Los medios simplemente dicen, mujer borracha apareció muerta. No, mujer borracha no, hombre mató a una mujer. Es decir, todos los condicionamientos llevan a que nos quedemos calladas, que seamos un vestigio. Pero el vestigio es evidencia. Y se está hablando desde la evidencia, se está hablando desde ese descarne. Y por eso a mí me parece que no es una moda, me parece que habla del síntoma. Eso. Gaby Ponce, Roxana, Gaby Cabezón también, que conoce ya algunas escritoras ecuatorianas. Quizá esto se pueda extrapolar también a una particularidad de la escritura latinoamericana. No lo sé. ¿Qué opinan ustedes? Yo no sé si puedo hacer semejante generalización. Claro. Sí conozco algunas escritoras ecuatorianas extraordinarias, como Gabriela y Daniela. Espero conocer las chicas a ustedes también pronto, leerlas. Me gustó algo que dijo Andrea, es que era, ¿qué se espera de un vestigio? Alto título para cualquier cosa, Andrea, o alto verso para cualquier cosa. Una belleza. Y Buenísimo. me quedé pensando, ¿no? Que después de Auschwitz, a nadie se le ocurrió preguntarle a Primo Levi, dígame, señor, ¿es una moda esto de que los judíos escriban sobre los campos de concentración, los sobrevivientes? ¿Usted qué opina? Y no sé, papi, ¿a vos qué te parece? Contestaría yo. Decime, ¿qué te parece, mi vida? Gaby, Roxana. Bueno, no creo que tenga mucho más que decir. Creo que fueron contundentes. Yo también me quedé muy afectada por la idea del vestigio, por la idea desde dónde más hablar y también la necesidad de denunciar. Para mí tiene relación con que tengo la necesidad de decir ciertas cosas que simplemente tengo la necesidad de nombrar así, ¿no? Es decir, si tengo que hablar de la menstruación, tengo que hablar de la menstruación, ¿no? No sé si eso es a lo que se refiere tal vez la pregunta, ¿no? Este modo explícito, incluso si tengo que hablar de la sexualidad, lo hago, si tengo que hablar de las relaciones familiares, las erotizo, porque creo que hay que erotizarlo todo, es decir, no, siento que un poco lo que yo puedo hacer es eso, ¿no? Y si eso es una moda o si sentimos que eso es una moda, sabremos discernir, como dice Gabriela, qué se sostiene, ¿no? Qué es sólido o qué es estremecedor, que nos afecta y que no, ¿no? Creo que sí tenemos también, y creo que también a veces le restamos al lector una capacidad crítica inteligente, ¿no? Yo creo que los lectores son gente absolutamente crítica, inteligente, que no le pasan gato por liebre, ¿no? Y que sabe distinguir lo que de pronto puede ser una moda, que además no me parece, bueno, no lo sé, de lo que seguramente va, no sé si perdurar, porque tampoco es una cosa que me interesa, pero de lo que es, está bueno, ¿no? Entonces, creo que hay que también confiar en que la gente responde con criterio, ¿no? Sí, bueno, también creo que hay una pregunta más para la narrativa. Creo que en la poesía hay otras particularidades, quizá. Hay otra pregunta de Anonymous que dice, dentro del ámbito educativo, ¿cómo trabajar desde la literatura para generar espacios de equidad de género, sororidad y prevención de la violencia? Pues para todas, supongo. Bueno, no quiero usar los últimos minutos, yo más quería escuchar al resto, pero bueno, eso tenía que ver con las políticas, ¿no? Que es lo que estamos intentando
a lo que estamos intentando llegar desde los feminismos y desde implementar todo esto en la política, ¿no? Creo que habría que esperar, porque por lo que he escuchado de compas docentes, por ejemplo, que intentan hablar de feminismo de género en escuelas sin que eso esté en los planes o en los programas, simplemente no es algo que sea permitido, ¿no? Entonces, bueno, yo diría intentarlo, a ver si se puede, y si no, bueno, seguirla militando hasta llevar esto a las políticas que están necesarias. Pero bueno, yo quería agradecer a todas por sus respuestas y por responder también, que son lo que todos sabemos, ¿no? Que son temas que por ahí no tienen respuesta o tienen múltiples respuestas. Entonces, nada, gracias a todas. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo solo agregaría respecto de la pregunta de la educación, que por supuesto no sé, porque no soy educadora, bueno, sí, en la facultad, pero ellas son grandes, es distinto. Que me parece que en lo que respecta a nuestro campo, la literatura, la lectura crítica, ¿no? Siempre es una herramienta alucinante. La desnaturalización de lo que pasa en determinados textos, la pregunta de esto tiene que ser así, podría ser de otro modo, o de otro. ¿Ustedes qué opinan? Chiques, por ahí, pero es como algo muy pequeñito. Acá hay una materia que se llama Educación Sexual Integral, ESI, que, bueno, se supone que la tienen que dar en todo el país, por supuesto que no, en los colegios católicos no lo hacen, en algunas provincias no lo hacen, pero ha sido una herramienta maravillosa, por ejemplo, para darle fin a muchos abusos que estaban sufriendo niñitas y niñitos y niñites, porque cuando los chicos saben, escuchan que eso está mal, se animan a denunciar. Y yo creo que es uno de los motivos por los cuales se las resiste tanto a esas materias en todo el país. Debe haber mucho pedófilo, hijo de puta, que tiene miedo de ser denunciado. Bueno, quiero agradecerles muchísimo. Quizá de mi parte solo decir que los hombres deberíamos callar más, opinar menos, leerles más y escuchar. Eso es todo. Muchas gracias por acompañarnos. Ha sido una mesa increíble. He aprendido muchísimo. Y gracias a toda la gente que nos ha acompañado también. Así que nos vemos pronto, ojalá ya físicamente, no en este mundo virtual. Que puedas venir, Gaby, nuevamente a Natalia. Ecuador. Vamos a festejar una feria, no sé, de la universidad o de la FIL Quito o la de Guayaquil finalmente, y poder vernos y darnos un gran abrazo nuevamente. Cuídense mucho, nos vemos en los próximos eventos si tienen alguna. ¿No? Un gran abrazo. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Abrazos. Adiós. Adiós. De esta forma concluimos el conversatorio El fin de una brecha, literatura y sororidad. Esperamos haya sido de su agrado. Le invitamos a participar de nuestro próximo evento, conversatorio El acto de escribir, leer confinados. Y no olvide visitar nuestro sitio web www.filquito2020.com. Hasta pronto.